Buenas. Buenos días, profe. Buenos días. Ok, perfecto. Bueno, pues nada más recordarles, como todas las semanas, ¿verdad? Mañana se tendría ahí el próximo examen corto, con respecto al examen. Con respecto al examen. Ok, bueno, pues sí creo que hay que hablar unas cosas ahí que han estado surgiendo a partir de lo que es la revisión. Espero que los casos todavía no sabemos bien, ¿verdad? O no me he puesto a revisar exactamente quién es quién, pero sí hay unos casos en los que hay una fuerte sospecha de plagio. Entonces, sepan que pues, si tienen un error muy similar a otra persona y el procedimiento, bueno, o similar, no, el mismo error, digamos, el procedimiento es exactamente igual, pues sepan que probablemente sí, pues se les tenga que considerar como un plagio ahí y se les tenga que anular la pregunta. Pues bueno, obviamente, si ustedes hicieron su examen por su cuenta, no deberían tenerle miedo a eso, ¿verdad? Pero pues, qué sé yo, lo buscaron en un solucionario o lo intentaron hacer con un compañero o algo así, pues sepan que puede haber ahí consecuencias, ¿verdad? De sus actos. Entonces, bueno, pues como les digo, no sé exactamente todavía, no me he puesto a revisar nombres, nada por el estilo, nada más sé que pues ahí los otros colegas de cátedra, los otros profes me han estado diciendo que les han aparecido ahí casos y pues ya se ha tenido que considerar de esa forma y se ha tenido que hacer el proceso, ¿verdad? Básicamente, bueno, ustedes saben que se considera plagio, entonces se anula la pregunta. Entonces, si ya ustedes quisieran hacer algo, reclamar de alguna forma, pues entonces se tiene que enviar a una comisión, ¿verdad? Que evalúa entonces el caso. Entonces sí, pues por ahí va, ¿verdad? Nada más decir, ¿verdad? Y pues no, todavía como les digo, no tengo nombre, no sabría decir si la gente de aquí, alguno está implicado o no, pero siempre recordarles que pues, ustedes van a ser futuros profesionales y en eso se espera que tengan un código de ética, ¿sí? Entonces, yo entiendo que tal vez en el futuro, qué sé yo, no, pero es que yo como profesional no voy a tener exámenes, no me van a estar evaluando de esta forma, sí, pero pues es la parte, ¿verdad?, de respetar las reglas y saber exactamente qué es lo que le están pidiendo y esforzarse por su cuenta, ¿verdad? Demostrar lo que es su propia capacidad. Entonces, a veces, pues la gente, ¿verdad?, lo ve como un acto más de supervivencia, es como, bueno, es que yo copio porque necesito pasar a este curso y no recuerda que en la universidad lo que está haciendo es también terminando o refinando, por decirlo así, sus actitudes como persona y como futuro profesional, ¿verdad? Futuro trabajador. Entonces a veces pierden esa noción, ¿verdad? De que aquí es donde ustedes, después de esto, ya se supone que es donde van a trabajar ya, pues, suponiendo, ¿verdad?, la carrera de sus sueños, pues este es el último chance que tienen antes de entrar ahí. Pues si salen mal de acá, pues o salen con actitudes no aptas o no correctas, pues puede que, pues, ¿cómo decirlo? Se pasen en lo que sería el trabajo que siempre anhelaron, ¿verdad? Entonces, a veces, o sea, como que sí les recuerdo esa parte, ¿verdad? Ustedes siempre que estén en la universidad, siempre que tengan un momento difícil, sea, pues, qué sé yo, un momento ahí donde los tienta, ¿verdad? Lo que es el plagio, o un momento donde ustedes sienten que un curso está sumamente difícil, ¿verdad? Y no los está dejando avanzar. Bueno, pues recuerden que eso es parte de lo que los va a pulir a ustedes como personas y los va a hacer, pues, el profesional que quieren ser, ¿verdad? Obviamente, pues es parte del proceso y es parte de convertirse en. Pero bueno, entonces nada más ahí lo dejo como para que les pique un poquillo, ¿verdad? O como que los inquiete un poco. Entonces yo no gano nada diciéndoles, ¿verdad? Es que no nos, qué sé yo, no nos pudieron engañar o que, no sé, alguna tontera de esas, ¿verdad? Como suponiendo, jactándome, digámoslo así, del hecho de que se descubre el plagio. No gano nada con eso. Prefiero, pues, hacer un poco más de conciencia, ¿verdad? Y que se vayan por ese lado, por el lado de pensarlo un poco, ¿verdad? De que haya una lección detrás de. Pero bueno, pues ahí nada más lo dejo así.
Ok, y ya entonces hablando un poco con respecto a la materia. Para ver. Aquí. Ok, entonces, en la clase pasada, en la clase de lunes, quedamos, o estábamos analizando lo que era el sistema de partículas, y en específico la parte ahí de centro de masa. Estuvimos hablando un poco sobre centros de masa, hablando más o menos de qué era, que se relacionaba con un promedio ponderado. Estuvimos viendo entonces su estructura. Incluso estuvimos hablando de que se podría hablar de un continuo, que eso ya necesitaría una integral, pero nos quedamos ahí todavía esperando, ¿verdad? Lo que sería la integral que hay que realizar. Bueno, pues pronto veremos más o menos cómo se trabaja. Y bueno, hicimos un pequeño ejemplo donde se mostraba, digamos, cómo podíamos para un objeto continuo también, si teníamos uniformidad, ojo, y eso es muy importante, ¿verdad? Un objeto uniforme, entonces se puede sacar su centro de masa como su centro geométrico. ¿Okay? Pero si el objeto es uniforme, y bueno, pues el centro geométrico dependerá justamente de la geometría que tengamos, ¿verdad? Pues ahí, cada figura tiene su propio centro geométrico, pero bueno. Entonces estamos por ahí. Y quedamos en lo que sería la diapositiva 9. Ahí era donde estaba el ejercicio, el último ejercicio que hicimos. Ahora vamos a ir a la diapositiva 10 y vamos a hablar un poco sobre cómo también nosotros podríamos ver lo que es la velocidad del centro de masa, la aceleración del centro de masa, porque ya vimos dónde está la posición, ¿verdad? Del centro de masa. Entonces podemos sacar la velocidad, la aceleración. Y con eso entonces también podemos ver que esas dos se relacionan con algunas otras propiedades o algunas otras cantidades que ya hemos visto en su momento. Entonces, bueno, si ustedes se van ahí a la diapositiva 10, pueden observar cómo se espera, ¿verdad? Y por definición esperaríamos que la velocidad del centro de masa se saque como la derivada de la posición del centro de masa. Entonces, si nosotros lo que tenemos es posición del centro de masa derivando, podemos llegar y utilizar lo que son las ecuaciones que habíamos visto antes. Técnicamente, ¿verdad? Y pues la posición del centro de masa estaba como la sumatoria, ¿verdad? De todas las posiciones de las partículas. Entonces sería lo que está después en el igual, ¿verdad? Ya como en el segundo igual, por decirlo así. Entonces lo que se hace es que se deriva lo que es la definición de centro de masa y uno se da cuenta de que algunas de las cosas que tienen dentro de esa definición son constantes. Por ejemplo, la masa total es constante. Entonces yo puedo llegar y sacarla de la derivada. Luego, la sumatoria, bueno, pues uno sabe que es lo mismo la suma de las derivadas que la derivada de las sumas. Entonces uno puede sacar la sumatoria de la derivada. Y después, cuando ya la tiene uno adentro de la sumatoria, la derivada, pues cada una de las masas que nosotros vamos a considerar, o por lo menos lo que vamos a trabajar en este curso, pues cada una de esas derivadas, cada una de esas masas es constante. Entonces también puede salir de la derivada. Y vean que entonces queda ahí la expresión que está ahí, donde está 1 sobre la masa, la sumatoria de la masa en I, y la derivada nada más con respecto a la posición I, ¿okay? La posición de cada partícula con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces solo queda como dRI dt. Pero ¿qué es eso? Bueno, si es la derivada de la posición de cada partícula con respecto al tiempo, entonces es la velocidad de cada partícula, ¿no ven? Entonces al final lo que descubrimos es que la velocidad de centro de masa se puede dar como la suma de las velocidades, ¿verdad? Un promedio, pero un promedio ponderado, ¿sí? Entonces, la sumatoria de masa por velocidad entre la masa total, ¿no ven? Entonces, la sumatoria de masa por velocidad de cada uno, ¿verdad? Entre la masa total, ¿ok? Entonces, descubrimos esa parte de, o sea, la podríamos sacar de cualquiera de las dos formas, o sea, o diciendo, bueno, pues si ya tenemos la posición del centro de masa con respecto al tiempo, simplemente lo derivamos. O si lo que tenemos son las velocidades de cada una de las partículas, entonces le hacemos el promedio ponderado. Entonces tenemos esas dos opciones. ¿Ok? Pero ahora, entonces, teniendo eso de ahí, si nos concentramos en lo que serían la parte de la izquierda y la parte de la derecha de esa ecuación, o sea, la expresión que está más a la izquierda, que es esta, y la que está más a la derecha, que es esta de acá, ¿qué pasa si yo paso este m a multiplicar? Yo llego y digo, bueno, voy a pasar este m a multiplicar. Y entonces se ve lo que está en la línea abajo, que sería entonces masa por V de centro de masa es igual a la sumatoria de masas por velocidades. ¿Pero qué es masa por velocidad? Bueno, ya estuvimos viendo en lo que era la semana anterior, lo que era cantidad de movimiento lineal. ¿Okay? Entonces, la cantidad de movimiento lineal
nosotros podemos decir que la sumatoria entonces de la cantidad de movimiento lineal de cada una de esas partículas es igual a esa masa por velocidad sobre, masa por velocidad de centro de masa. Entonces, se relaciona tanto a esa multiplicación como a el momento total, porque si yo lo que estoy haciendo es literalmente sumando todas las, cantidad de movimiento lineal, es la cantidad de movimiento lineal total, porque si yo literalmente estoy sumando todas esas cantidades de movimiento lineal de cada una de las partículas, entonces yo estoy obteniendo lo que es el total para mi sistema, la cantidad de movimiento lineal total para mi sistema. Entonces yo veo la relación por ahí de que masa por VCM es igual a P total. ¿Lo ven? Entonces yo obtengo eso. Bueno, esto es una M, cualquier cosa. Entonces yo obtengo esa relación por ahí. O sea, yo lo que veo es que además de considerar o además de guardar información de dónde está o dónde puedo colapsar, por decirlo así, un objeto rígido, verlo solo como un punto, además el centro de masa, al analizar su velocidad, guarda información de cómo es el momento, la cantidad de movimiento lineal de todo el sistema, ¿no? De todo el sistema. Entonces, yo puedo llegar y decir que si la cantidad de movimiento lineal total del sistema se conserva, significa entonces que el centro de masa no debería moverse. O sea, con eso me refiero a qué pasa si todo el objeto, o digamos tengo dos puntos, pero cada uno de ellos se mueve en direcciones contrarias, digamos. Entonces decimos que el cambio en la cantidad de movimiento lineal total es cero. Entonces, o que es constante. Eso significaría entonces que esto no pudo haber cambiado, no ha cambiado, digámoslo así, el centro de masa. La velocidad del centro de masa. Si antes la velocidad del centro de masa estaba en reposo, entonces se tiene que mantener en reposo. ¿No? Es bastante interesante en ese sentido. Entonces, por ejemplo, cuando ocurre una colisión entre dos objetos, ¿verdad? O entre muchos también podría ser, si nosotros sabemos desde antes cuál es la velocidad del centro de masa, incluso después de que ellos peguen, después de que colisionen, pues la velocidad del centro de masa se mantendría igual. O sea, tendría la misma dirección, la misma magnitud. Y como les digo, si fuera cero, entonces se mantiene en cero. Entonces eso es muy interesante al analizar lo que es la parte ahí de, pues la velocidad del centro de masa, ¿verdad? Nos da una información adicional en el sistema y una nueva relación que se puede hacer entre estas dos cosas. ¿Bien? Pero bueno, entonces además de eso está ahí, si hacemos otra vez la derivada, ustedes saben que tendríamos que obtener la aceleración. Bueno, se hace un proceso básicamente similar. Vean que esa primera ecuación y la tercera en el cuadro verde de la diapositiva 10 son básicamente iguales, solo que una es la derivada de la posición y otra es la derivada de la velocidad. Entonces, en la derivada de la velocidad lo que obtenemos es la aceleración. Entonces, con eso ya tenemos la aceleración del centro de masa. Y bueno, si nosotros lo que hacemos es justamente lo que hice en esta parte, pero con una aceleración, o sea, llegar y decir, ok, yo tengo aceleración de centro de masa es igual a 1 sobre la masa de la sumatoria de masa I por AI. ¿Okay? ¿Qué pasa si paso esto a multiplicar? Bueno, me queda masa por aceleración de centro de masa, y a este lado lo que me quedan son las sumas de cada una de las masas por su aceleración. Bueno, ¿qué es esto? Bueno, esto es justamente las fuerzas externas o la sumatoria de fuerzas externas que tenga el sistema, porque esto es la segunda ley de Newton para cada una de las partículas, ¿no? Entonces, esto es la segunda ley vista para cada una de las partículas. Entonces, esto se podría ver como la sumatoria de fuerzas, pero para I, ¿verdad? Para esa partícula I. Entonces, o las fuerzas externas, ¿verdad? La fuerza neta externa que se le aplica a cada una de esas partículas en I. Bueno, si yo voy sumando las fuerzas que se ven externas para las partículas, pero que puede que sean internas en mi sistema, yo voy cancelando todas las que sean internas y las que sean verdaderamente externas ahí sobreviven. Entonces, por ejemplo, para una partícula, puedo decir que básicamente todas las fuerzas que siente son externas. Entonces yo digo, bueno, ahí van entonces todas las fuerzas externas. Pero cuando yo coloco otra y me doy cuenta de que estaba interactuando con esta, entonces yo digo, bueno, aquí aparece una fuerza que es de acción y aquí la voy a ver como la de reacción. Entonces se van a cancelar cuando yo la sume, ¿verdad? Recuerden que las fuerzas internas se cancelan. Entonces todas las que sean internas a mi sistema se van cancelando y lo único que me sobrevive son las fuerzas externas. Entonces al hacer la sumatoria de las fuerzas netas, yo lo que obtengo es simplemente
la fuerza neta externa de mi sistema, ya no de cada partícula, sino de mi sistema, ¿ok? Que se puede ver así más o menos como está ahí en el, bueno, ahí aparece como un subíndice, pero básicamente entonces será la fuerza neta externa ya de mi sistema y no de la partícula. Entonces, por ejemplo, si yo lo que tengo es el borrador por acá, por ejemplo, digamos algo así, entonces yo sé que entre todas las partículas que componen ese borrador hay muchas fuerzas, de hecho hay muchísimas que son las que lo mantienen como objeto rígido, pero todas esas son internas. Si yo llego y le aplico una fuerza externa, vean que solo se la estoy aplicando, y si mi dedo fuera lo suficientemente delgado, ¿verdad? Se la estaría aplicando solo a una de las partículas. Pero yo donde hago este análisis me doy cuenta de que la fuerza neta externa, ¿ok?, sobrevive, ¿verdad?, en todo lo que es la sumatoria que yo hago, y me doy cuenta de que entonces, si existe un valor para esto, tiene que haber una aceleración del centro de masa. Y si el centro de masa se acelera, es porque el resto del objeto se está acelerando también. Entonces, aunque yo aplique la fuerza aquí, todas las partículas del sistema la sienten y por eso todas se mueven en conjunto hacia la derecha en ese caso. ¿Lo ven? Entonces, por eso es que cuando nosotros llegamos y hacíamos un bloque que se mueve y etcétera, etcétera, y hacíamos que aunque el bloque estuviera, qué sé yo, la fuerza por aquí y la fuerza por allá, cuando hacemos el diagrama de cuerpo libre, nos interesábamos nada más en el punto central, ¿verdad? Justo en el eje, en la intersección de los ejes, perdón, era donde colocábamos nosotros las fuerzas. Bueno, era una simplificación de centro de masa, básicamente, ¿lo ven? Donde yo llego y puedo decir, bueno, pues considero que todas las fuerzas externas se aplican a ese punto, pero realmente hacen que todo el bloque se mueva como un objeto, como el objeto rígido que es, ¿no ven? Entonces eso es bastante interesante. ¿Ok? ¿Alguna duda que haya hasta ahí? ¿Todo bien? ¿Ok? Entonces, bueno, ahí en la diapositiva 11 se puede ver justamente lo que yo estoy diciendo. Entonces, vean que ya en el cuadro aparece que la sumatoria de fuerzas externas, ¿verdad? Y ahí se pone explícito el EXT, ¿verdad? Diciendo que son las externas al sistema, pues se puede relacionar entonces con la masa total del objeto por su aceleración, ¿ok? Por la aceleración que tenga, bueno, y la aceleración que tenga el centro de masa, bueno, pues para un objeto rígido, entonces también se va a dar como la aceleración traslacional que tengan todas sus partículas, ¿ok? Entonces eso por ahí. Y después también abajo se puede observar ahí lo que sería también lo que estaba hablando yo antes, que es que si el momento es, perdón, la cantidad de movimiento lineal total del sistema cambia, entonces vean que tiene que cambiar la velocidad del centro de masa. Si la cantidad de movimiento lineal total no cambia, entonces el centro de masa tiene que seguir moviéndose de la misma forma que lo hacía antes. Y técnicamente esos cambios en la cantidad de movimiento lineal total tienen que venir, como ya hemos visto antes, por el teorema, cantidad de movimiento lineal, bueno, perdón, impulso, cantidad de movimiento lineal, pues tiene que venir de algún impulso, ¿sí? O sea, tiene que haber algún tipo de fuerza ahí que se me aplique en el tiempo para generar un impulso que me cambie la cantidad de movimiento lineal total, ¿ok? Y ese impulso tiene que ser externo al sistema, no puede ser un impulso entre dos objetos internos porque entonces se cancelarían, ¿sí? Entonces tiene que ser algo externo. Muy bien. ¿Okay? Entonces ahí, y es justamente lo que se ve en la diapositiva 12, que es el caso ya aislado. Entonces, en el caso ya, digamos, que yo llegue y diga, ok, mi sistema no tiene fuerzas externas, entonces vean que primero la aceleración centro de masa, si no hay fuerzas externas, es bastante obvio que no es cero. Y bueno, pues si no hay fuerzas externas, no puede existir un impulso. No puede haber un impulso que se esté aplicando a mi sistema. Entonces la cantidad de movimiento lineal total tiene que ser constante. O su cambio es cero, ¿verdad? Su delta cero, que es lo mismo. Si delta cero, entonces significa que ella es constante. Y entonces si lo vemos así, entonces sabemos que la velocidad del centro de masa debería mantenerse constante. Ojo, eso sí, bueno, pues yo estoy considerando aquí que el sistema no tiene cambios en su masa. Ya si tuviera cambios en la masa, ¿verdad? Como por ejemplo lo que hace un cohete, pues ya hay que hacer el análisis, ¿sí? O hay que considerar esa parte adicional. Pero como les he dicho antes, nosotros en este curso no vamos a considerar cambios en la masa total del sistema.
No vamos a considerar fugas de masa ni nada por el estilo. Si ustedes quisieran leerlo, pues ahí está en el libro, ¿verdad? La parte de cohetes, pero no entra en lo que es la evaluación del curso, ¿sí? Ya si quisieran verlo, ¿verdad? Porque les tienen interés en ese tema, pues los invito, ¿verdad? A que lo lean y ahí se pueden ir, qué sé yo, pueden ir ahí leyendo un poquillo lo que es esa parte interesante, ¿verdad? Que trabaja ese tema, esa sección. Muy bien. Entonces, ¿dudas hasta acá? Todo bien. Ok. Entonces, por cuestiones de tiempo, yo este ejercicio en la parte 28, perdón, el ejercicio 28 en la diapositiva 13, este ejercicio acá yo solo voy a hacer la parte en I. O sea, si ustedes lo notan, el ejercicio está, ¿verdad? Para tener dos dimensiones, una en I y una en J. Y básicamente, como son vectores, ¿verdad? Yo puedo llegar y separar lo que es todo el trabajo en I y el trabajo en J. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer el trabajo en I. Les queda a ustedes como tarea moral, o sea, si quieren la hacen y si quieren no, ¿verdad? Les puede servir de práctica hacer la parte en J. ¿Sí? Entonces, les va a quedar a ustedes ahí como tarea moral. Yo lo que voy a hacer es nada más la parte en I por el hecho, como les digo, ahí de un poquillo del tiempo. Bien, entonces sí tengo que ir un poquillo apuradillo, porque si lo notan, esta semana en específico es la que está como más cargadilla, ¿verdad? Ya la próxima semana no es como que tengamos tanto que ver, sería nada más ahí eh, momento angular, que es más que todo o sea, la teoría es bastante poca, lo que tiene más fuercillas es hacer los ejercicios, y estática fluidos, pues es también, no es demasiado, ¿verdad? Como para una sola clase. Entonces, sí, hoy tal vez es el día en el que voy a tener que ir más a por ahí. Pero bueno, entonces dice que el vector de posición de una partícula de 3.50 gramos que se mueve en el plano XY varía en el tiempo de acuerdo a una ecuación ahí que se da de R1, ¿ok? Donde, como les digo, me va a quedar solo con la parte en I. Entonces ahí lo que queda en I es 3T, ¿verdad? Vean que ese T está ahí entre paréntesis, ¿verdad? O sea, o está multiplicando esas dos cosas. Bueno, pues yo me quedo lo que está en I, entonces 3T, ¿okay? Donde dice donde T está en segundos y R está en centímetros. Al mismo tiempo, el vector de posición de una partícula de 5,50 gramos varía como R2, 3I menos 2I T cuadrado. Entonces yo me quedo con el 3 menos 2T cuadrado en I. Eso es lo que me quedo yo. Entonces dice, en T igual a 2,5 segundos, o sea, ya nos dan un valor para T. Dice, T terminar. El vector de posición del centro de masa, la cantidad de movimiento lineal del sistema, o sea, la total, la velocidad del centro de masa, la aceleración del centro de masa y después también la fuerza neta que se ejerce, en el sistema de dos partículas, o sea, la fuerza neta externa, ¿sí? Entonces eso es todo lo que tenemos que sacar ahí. Por las relaciones que nosotros estuvimos viendo, ¿verdad? Que están ahí en la diapositiva 10, podemos sacar básicamente todo eso de un solo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues para el vector de posición, ese sí simplemente es con el promedio ponderado. Para la cantidad de movimiento lineal, entonces vamos a tener que utilizar ahí la suma de las masas por velocidades. Y así sucesivamente, vamos a ir haciendo. ¿Okay? Entonces, para el vector de posición, entonces eso va a ser RCM. Ya sabemos que es 1 sobre la masa y la sumatoria de lo que sería cada una de esas posiciones de cada partícula por su masa. Entonces yo lo veo como masa 1 por R1 más masa 2 por R2. Así. Entonces yo tengo que ir haciendo lo que es ese cálculo. ¿Okay? Nótese otra vez, T es igual a 2,5 segundos. Entonces yo tengo que considerar eso cuando estoy haciendo ahí el trabajillo. Muy bien. Entonces, primero lo que hago es ir, y como les digo, ¿verdad? Yo solo voy a tomar la parte en I. Entonces todo me va a quedar en I. Entonces yo lo que digo es, para la partícula 1, entonces tengo 3T, entonces 3 por 2,5, por su masa, que es de 3,5 gramos. Y ojo aquí, yo podría pasar esto a kilogramos, pero vean que como yo tengo aquí gramos y aquí gramos, la parte de los gramos se va a cancelar. O sea, yo no tengo que cambiar las unidades porque si no tendría que cambiárselas a estos, pero también a estos. Entonces, básicamente, estoy multiplicando y dividiendo, ¿lo ven? Entonces al final no hago nada. Entonces no voy a gastar el tiempo y nada más me va a quedar con la parte ahí de los centímetros.
Los centímetros, si yo quisiera también, ahí sí los podría pasar a metros, ¿verdad? Si fuera que quisiera, pero lo puedo dejar en centímetros igual, nada más tengo que ser muy claro, ¿verdad? Al final en mi respuesta dejarlo en centímetros, pero bueno. Entonces, 3 por 2.5 por 3.5 gramos más lo que sería el 3 menos 2t cuadrado, ¿verdad? Entonces aquí sería 3 menos 2 por 2.5 al cuadrado. ¿Okay? Esto por ahí. Todo eso por la masa, ¿verdad? Que la masa de ese es de 5.5. ¿Okay? Eso de ahí, 5.5. Y todo eso entonces lo tengo que dividir entre lo que sería la masa total. ¿Cuál es la masa total? Bueno, sumar 3.5 más 5.5, que eso sería básicamente 9, ¿okay? 9 gramos. Entonces al final obtengo ahí que eso es menos 26 novenos o menos 2,89. ¿Okay? Entonces lo que obtengo ahí es que esto es menos 2,89 en I. Y aquí nada más voy a dejar menos RCM, perdón, aquí sin esto, RCMY en J, y como les digo, ya les queda a ustedes de tarea hacer esta parte. ¿Okay? Entonces es básicamente lo mismo, hacer eso, pero con la parte en J. Ok, entonces ahora lo que me dicen es sacar la cantidad de movimiento lineal. Bueno, sabemos que la cantidad de movimiento lineal lo podemos sacar sumando todas las cantidades de movimiento lineal de cada objeto. Entonces, para eso necesitamos saber la velocidad de cada objeto. Entonces hay que derivar para obtener lo que es la función de velocidad. Entonces la velocidad 1 va a ser, si yo derivo eso de ahí, vean que sería, bueno, y solo me estoy interesando en la parte, bueno, la derivada hagámoslo para todo, la verdad es que no es tan complicado. Vean que la primera parte, ¿verdad? El t, lo que va a hacer es simplemente desaparecer. Y después, en la segunda, el 2j cuadrado, ¿verdad? O en la parte más a la derecha, ¿verdad? De esa R1, y pues entonces lo que hago es que derivo ese t cuadrado y me queda entonces nada más t, ¿verdad? Por ahí. Entonces eso será 3 en I más, ¿qué es en J? Más 3 en J, más T en J. Y bueno, yo solo me voy a quedar con esta parte, ¿verdad? Okay. Y después con V2, lo que tendría sería, bueno, el 3 en I se va porque las derivadas las constantes al derivarlas se van. Y entonces lo que me queda es ese 2it cuadrado, entonces lo derivo. Vean que eso sacaría bueno, perdón, no, más bien aquí es 4t. Sí, ¿qué estoy haciendo? Pensé en la integral y no en la derivada. 4t. Ahí entonces igual será menos 4t, pero en i, ¿verdad? Donde yo bajo el 2, ¿sí? Y después el menos 6 jt, pues me queda solo sin ese t, ¿verdad? Donde yo derivo, se desaparece el t y entonces queda menos 6. Entonces serían las dos ecuaciones donde otra vez yo nada más me quedo con esto y con esto. ¿Sí? ¿Okay? Y entonces ahora sí, ya cuando me dicen que saquen P total, yo sé que es pues la suma, ¿verdad? De los dos cantidades de movimiento lineal. O sea, masa 1 por V1 más masa 2 por V2. ¿Okay? Entonces eso de ahí, otra vez, ¿verdad? Tendría su parte en I y su parte en J. Entonces yo voy a sacar la parte en I. Bueno, la parte en I va a ser entonces 3 por la masa de 3.5. 3 por 3.5 más, bueno, o menos, ¿verdad? Por el menos que está por ahí, menos 4 por 2.5, ¿verdad? Que es el tiempo que ya hemos dicho, por la masa, ¿verdad? La masa 2, que sería 5.5. ¿Okay? Y entonces eso me da de menos 44,5. Eso en I. Y como les digo antes, ¿verdad? Como les dije antes, ustedes sacan la parte en J. ¿Okay? Ahí queda como tarea. ¿Okay? Después vamos a ver la parte ahí de la parte C, la velocidad del centro de masa. Bueno, nosotros sabemos, por lo que hemos sacado antes, que justamente la cantidad de movimiento lineal total se relacionaba con masa por la velocidad del centro de masa. O sea, si yo paso esto a dividir, obtengo la velocidad del centro de masa. Entonces, si yo divido esto entre la masa total, obtengo la velocidad del centro de masa. La velocidad del centro de masa será P total sobre la masa total. ¿Okay? Entonces eso será por ahí para ese caso.
dijimos que menos 44.5, eso entre 9, ¿okay? Que es la masa total. Y entonces me da 4,94. Perdón, menos 4,94 en y después más P, V, centro de masa. V, centro de masa. Y en J. ¿Okay? Bueno, y nada más tener cuidado aquí, ¿verdad? Esto de acá técnicamente debería estar en centímetros. Esto de acá estaría en kilogramo por gramo, perdón, no. Sí, gramos, porque lo estoy dejando con gramos. Ahí sí habría que tener cuidado, ¿verdad? De que esto está en gramos aquí. Gramos por metro entre segundo. Y esto aquí estaría, perdón, por centímetro entre segundo. Y esto está estado en centímetro por segundo. Hay que tener cuidadillo ahí con las unidades que estoy dejando. Pero bueno, entonces eso por ahí. Y después, bueno, la parte de la aceleración. Entonces, para eso voy a tener que sacar lo que son las ecuaciones de aceleración de cada uno. Aquí derivar estas dos. Vean que cuando yo derivo con respecto a t. Entonces, no puedo hacerlo cuando ya evalúe t, ¿verdad? Tengo que hacerlo con las ecuaciones originales. Entonces, derivé las ecuaciones originales de R1 y R2 para obtener V1 y V2. Y ahora, estas son las que yo derivo para obtener la aceleración 1 y la aceleración 2. Entonces, a uno será, bueno, esto se pierde, esto también porque es constante y solo queda 4J. O sea que me quedo en 0 en I, vean ahí, ¿verdad? Y aquí a 2, vean que sería aquí, menos 4, y esto se pierde. Entonces me queda nada más menos 4 en I. Esas serían las aceleraciones. Entonces, si yo me pongo a ver cómo sería la aceleración del centro de masa, recuerden que es 1 sobre la masa total, por entonces lo que será masa 1, aceleración 1, más masa 2, aceleración 2. ¿Okay? Entonces, eso va a ser. Para la masa 1, en la parte I, vean que pues no hay nada en I. Entonces, eso es 0. Entonces, para la masa 2, que era la de 5.5, le multiplico ese menos 4. Menos 4. Y eso lo divido entre la masa total. Y entonces eso me da menos 2,44. Menos 2,44. Que sería centímetros sobre segundo al cuadrado. Profe, Eso en I. Sí. en esa fórmula, la masa total sería la m que está dividiendo con el 1. Ajá, esto es la masa total. Y entonces en la masa, digamos, bueno, la que está con aceleración, habría que poner el 3.5. Está Bueno, aquí. dependiendo. Ajá. Sí, aquí 3.5 y aquí 5.5, correcto. Ok, gracias. Entonces aquí sería 5.5 por menos 4, ¿verdad? Por menos 4. Y eso eso para la parte en I. Y para la parte en Y, bueno, pues harían entonces la otra parte, ¿verdad? Y como les digo, les queda de tarea. Donde vean que ahí, bueno, pues A2 va a ser 0 y A1 es donde multiplican y sacan, ¿verdad? Entonces ahí les queda. Y ya básicamente para terminar, lo último que nos piden es la fuerza neta. La fuerza neta. Entonces eso va a ser masa total por aceleración. Entonces va a ser esto de aquí por 9, ¿verdad? Entonces eso, menos 2,44 por 9. Entonces me queda menos 22. En I más, bueno, lo que dé en J, ¿verdad? Y ese de ahí, vean que estaría dado como gramo, centímetros sobre segundo. Como les digo, ustedes podrían pasar ahí o convertir unidades si quisieran, pero bueno, pues no lo vi necesario para terminar el ejercicio. Okay. Nada más lo que quiero que se vea, ¿verdad? Es que con solo tener lo que son las posiciones o la función de posición con respecto al tiempo de cada partícula y su masa, ya que puedo sacar todo lo que son todas esas cantidades, ¿verdad? Son bastantes aires que se pueden sacar. ¿Ok? ¿Alguna duda extra que quede por ahí? ¿Todo bien? Ok. Bueno, entonces, ok.
Aquí entonces técnicamente terminaría lo que es el capítulo 9, creo que es ese del libro, ¿verdad? Creo que esa parte es del capítulo 9. Sí. Y empezaríamos con lo que sería la parte del capítulo 10. Entonces, bueno, pues ¿para qué vimos todo esto de centro de masa? Bueno, eso nos permite analizar un poco mejor lo que es cómo se traslada un objeto rígido, ¿ok? Nosotros compactamos, ¿verdad? Y cómo se traslada un objeto rígido ya lo entendemos un poco mejor. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar cómo rota un objeto rígido. Y ahí es donde entonces nos vamos a estar concentrando en lo que sería este capítulo 10. Entonces, el capítulo 10 comienza con algo que generalmente es básico, ¿verdad? Algo que generalmente se ve en la parte de geometría cuando uno está en colegio, pero siempre es bueno pues recordar, qué sé yo, si pues de casualidad, ¿verdad? Se saltaron ese tema cuando estuvieron ahí, pues entonces es bastante útil. Y lo que hablan es básicamente de cómo podemos relacionar lo que es el arco de un círculo con lo que sería el ángulo que se está abriendo al analizarlo. Entonces, básicamente vean que ahí en la diapositiva 14 tenemos un ángulo que se abre y tenemos un valor ahí o un arco que es ese S. ¿Okay? Ese S. Entonces, vean que es básicamente S lo que está diciendo es cuánta es la trayectoria que se está moviendo ese punto P. ¿Okay? Entonces, nosotros le hacemos una marca, ¿verdad? Esos son discos, sí, yo imagino que todavía ustedes han visto, ¿verdad? En los Blu-ray por lo menos, un disco, ¿verdad? No es que, no es que todavía hayan desaparecido por completo, pero bueno, entonces ahí es un disco, ustedes podrían hacerle una marca ahí, ¿verdad? A ese disco y lo hacen girar. Entonces ustedes van a ver que esa marca claramente se va a mover conforme va girando el disco. Entonces la idea es ver cuál es la trayectoria que hace esa marca. Entonces si ustedes lo están girando con respecto al centro del disco, ¿verdad? Pues obviamente la trayectoria que va a hacer es como una trayectoria circular. Entonces, si lo que yo agarro nada más es un pedazo de esa trayectoria y no doy una vuelta completa, sino que solo abro un cierto ángulo, o sea, un ángulo que sea menor a 2pi, entonces yo voy a ver solo una parte del círculo, ¿sí? En ese caso, el ángulo que se abre es pequeñito, entonces lo que estamos viendo es una parte pequeña de todo un círculo. Entonces, eso es lo que se llamaba arco de círculo, que está representado y por esa S, ¿ok? Y recordamos que esa S, ese arco de círculo, se puede obtener si nosotros lo que analizamos es el, el, el radio, ¿verdad? O el radio de ese círculo, ¿verdad? O de esa trayectoria circular que estamos haciendo, por el ángulo que se abre, pero ese ángulo, ojo, mucho cuidado, es en radianes. No puede ser en grados. ¿Ok? ¿Y cómo pueden ustedes llegar a decir, bueno, pues, ¿de dónde viene esto? Bueno, recuerden que la circunferencia total de un círculo, ¿cómo se da? ¿Alguien se acuerda cómo se da la circunferencia de un círculo? ¿Cuál es el perímetro de un círculo? 2pi. 2pi por R. ¿Ok? Ojo ahí, 2pi por R. Entonces vean que justamente es porque el ángulo que se abre en dar toda una vuelta es justamente 2pi. ¿Ven? Entonces 2pi por R es todo un arco de círculo para un ángulo de 2pi, ¿lo ven? Entonces tiene que dar en radianes, ¿sí? O sea, ese ángulo que se pone ahí se da en radianes. Mucho cuidado con eso. Entonces, por ejemplo, si es la mitad de un círculo, entonces pi por R. Bueno, es justamente porque el ángulo que se abre es de pi, ¿verdad? La mitad de una vuelta. ¿Ok? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si yo nada más tengo, qué sé yo, un ángulo arbitrario, ¿verdad? Me abrí un ángulo arbitrario, pues entonces el arco de círculo va a ser el radio, ¿verdad? Del círculo que yo estoy analizando por ese ángulo que me abrí en radianes, dado en radianes ese ángulo. ¿Ok? Entonces yo puedo sacar ese ángulo en radianes justamente si lo que tengo es ya la medición del arco y el radio del círculo que estoy analizando, que es lo que está entonces ahí en el cuadro verde de la diapositiva 14, ¿sí? Entonces de ahí es de donde sale. Entonces recuerden que en esa diapositiva, ¿verdad? Y en general lo que vamos a estar trabajando en este tema, en este capítulo, los ángulos vamos a tener que trabajarlos en radianes, ¿sí? Los grados vamos a tener que dejarlos de lado porque no nos va a servir para lo que es la relación o cómo vamos a estar relacionando, perdón, las cantidades traslacionales con las rotacionales. Muy bien. Entonces, todo en radianes. Entonces, si no recuerdan cómo pasar de radianes a grados, ahí en la diapositiva 15 está lo que es la conversión. Vean que ustedes llegan y dicen, bueno, si yo tengo un ángulo en radianes y lo quiero pasar a grados, por ejemplo, entonces multiplico por 180 grados y divido entre pi. O si lo que quieren es pasar de grados a radianes, entonces despejan donde dice ahí citar radianes, ¿verdad?
Y ojo, ahí donde están esos paréntesis, ¿verdad? Que dice radianes y grados, eso es, o ahí a lo que se refiere es cómo he estado ese cita, ¿verdad? No es que lo estoy multiplicando por rad o por grado, sino, o sea, en qué expresiones está dando ese cita, a qué se refiere. Entonces, si yo lo que tengo, o lo que quiero más bien es el cita en radianes, entonces al cita en grados, yo lo multiplico por pi y lo divido entre 180, ¿verdad? Que es despejar esa formulilla que está ahí arriba, ¿ok? Entonces ahí por si en algún momento no recordaran, ¿verdad? Cómo pueden pasar de uno a otro, pues ahí está, ¿ok? Pero como les digo, nosotros en general en esta vez vamos a estar trabajando en radianes, ¿sí? Pero bueno. Entonces, así como nosotros podíamos definir lo que era un desplazamiento translacional, ¿verdad? O lo que vimos casi que al inicio del curso, fue como la segunda clase o algo así, estuvimos ahí viendo lo que era desplazamiento o el cambio en la posición de un objeto. Entonces ahora vamos a ver lo que se llama el desplazamiento angular, que sería entonces el cambio en el ángulo en el que está, ¿verdad? O en la posición angular, por decirlo así, de un objeto, ¿ok? O de un punto. Muy bien. Entonces yo puedo llegar y decir, si un objeto está rotando por ahí, yo puedo llegar y decir para un cierto momento que tiene una cierta posición angular, o sea, está girado con respecto a un cierto punto, ¿verdad? Un cierto eje, o perdón, una cierta origen, por decirlo así, pues está rotado una cierta cantidad, un cierto ángulo. Y después puedo llegar y dar otra posición angular, ¿verdad? Que sería la final. Entonces yo analizo entre las dos. Entonces, vean, por ejemplo, generalmente en la referencia, era lo que, no origen, sino la referencia, eso es lo que estaba buscando yo. La referencia que generalmente utilizamos, y es la que hemos usado siempre, ¿verdad? O que hemos estado trabajando como convención, es el eje X positivo. Entonces yo llego y digo, ok, bueno, pues desde el eje X positivo saco una medición para el primer ángulo donde está este objeto, que ven que sería el punto A, ahí en la figura que está ahí en la diapositiva 15. Entonces yo llego y saco esa medición y digo, bueno, pues ahí el objeto, ¿verdad? Está con un ángulo que voy a llamar cita I. ¿Okay? Ese es mi ángulo inicial o mi posición angular inicial. Y después donde él se va abriendo, entonces va a quedar con otro ángulo más. Entonces yo digo, bueno, ese ángulo que está ahí, digo que es mi ángulo cita F. Entonces es mi otra posición angular final. ¿Okay? Y entonces yo puedo ver desplazamientos angulares que sería entonces la resta de ese cita F menos cita I, ¿verdad? Cita F menos cita I me da el desplazamiento angular. Desplazamiento angular. Vean que otra vez nosotros vamos a estar analizando todo esto en radianes. Entonces ese ángulo o ese delta, ese desplazamiento angular se vería en radianes. Muy bien. Okay. Y entonces algo muy parecido como hicimos en lo que era la parte translacional, bueno, pues primero vimos posición, luego vimos su desplazamiento y después vimos lo que era la velocidad, ¿sí? Bueno, y de hecho aquí, ¿verdad? Esto es como vectores técnicamente. Entonces, posición, es más, y lo puedo hacer, ¿verdad? De hecho, en lugar de utilizar X, puedo utilizar R. Entonces, aquí R y R. Posición, ¿verdad? Eso quedó como una U, ¿verdad? Pero es una R. Posición, desplazamiento, después velocidad. Bueno, pues ahora estamos viendo posición angular, ¿verdad? Que básicamente es solo un ángulo. Desplazamiento angular, que es la resta de ángulos. Y ahora vamos a ver lo que es velocidad angular. Entonces tenemos posición angular, desplazamiento angular y ahora vamos a ver lo que sería una velocidad angular, ¿ok? Que sería eso que está por ahí. Entonces, la velocidad angular se puede sacar tanto en promedio como instantáneo, ¿verdad? Justo como hemos hablado, ¿verdad? De la posición, perdón, de la velocidad normal, la translacional, llamamos, ¿ok? Pues ahí era el delta R entre delta T si queremos ver el promedio. Bueno, aquí será entonces delta zeta entre delta T. Y después, si queríamos ver la instantánea, simplemente derivábamos. Muy bien. Entonces ahí tenemos lo que son las relaciones entre las dos. Y después, además, pues podemos sacar lo que es, si ya sacamos velocidad angular, pues nosotros vimos lo que era aceleración, ¿verdad? Velocidad, después aceleración. Bueno, pues también podemos sacar una aceleración angular. ¿Qué será entonces justamente otra vez? El promedio es delta omega sobre delta t y la instantánea será la derivada de esa omega con respecto a t. Omega es cualquier cosa, esto que parece una W. Pues cualquier cosa, yo las Ws las hago así, ¿verdad? Entonces son más puntiagudas, por decirlo así.
Esto es un omega, es una letra griega, o cualquier cosa. Y esto de aquí, vean que es un alfa. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Bueno, pues que las que son translacionales queden con letras latinas, ¿verdad? En latín, de las que nosotros trabajamos el español toda la vida. Y lo que son ya las angulares, vean que están quedando con letras griegas. Cita, bueno, pues esto técnicamente se dice teta, pero bueno, generalmente le decimos cita, ¿verdad? Omega y alfa, ¿bueno? O sea, griegas. ¿Sí? Entonces la idea es ahí como y intentamos, ¿verdad? Que sean como las más parecidas unas entre otras, pues para, para recordar, ¿verdad? O para poder hacer la relación y decir, bueno, esto es la selección, pero la angular, porque es una letra griega. Y así. Muy bien. Entonces, bueno, pues esta parte de aquí, pues generalmente sí la doy bastante rapidillo porque, pues técnicamente, o por lo menos lo que son las definiciones, ¿verdad? Porque es básicamente lo mismo que hicimos en la parte relacional, o sea, esto ya lo vimos hace semanas. Lo único es que ahora estoy hablando de ángulos. Entonces, esto es un ángulo, la resta entre dos ángulos, esto es cómo cambia el ángulo con respecto al tiempo y esto es cómo cambia la velocidad en la que está cambiando el ángulo, ¿no? Con respecto al tiempo. ¿Okay? Entonces vean que esto de aquí es en radianes, esto aquí sigue siendo en radianes porque es simplemente una resta de dos ángulos, esto de aquí está en radianes entre segundo, que bueno, esta de hecho ya la hemos visto un poco cuando estuvimos analizando el movimiento, movimiento circular, y esta acá entonces tiene que ser radianes entre segundo al cuadrado. ¿Okay? Radianes entre segundo al cuadrado. Los radianes son una unidad bastante interesante porque cuando yo la multiplico por otra cosa pueden desaparecer. Por ejemplo, nosotros recordábamos que teníamos una ecuación así, que era V es igual a omega por R. Bueno, esto de radianes por segundo. Esto es metros. ¿Okay? Esto de aquí. Cuando yo multiplico estos dos, los radianes desaparecen porque este de acá simplemente queda como metros entre segundo. ¿No? Entonces los radianes son una unidad ahí, es adimensional, es una unidad que no tiene dimensiones, y bueno, pues nosotros lo hacemos aparecer ahí cuando lo necesitemos, o cuando lo necesitamos, perdón, para algunas de las definiciones, perdón. Entonces eso por ahí. ¿Sí? Entonces eso por ahí. Y bueno, para terminar, antes de irnos al receso, para dejar entonces después del receso el ejercicio, las direcciones, perdón, estas cantidades de velocidad, de desplazamiento, de aceleración, técnicamente pueden tener direcciones, ¿ok? No es que sea la dirección real del movimiento, pero se les asigna una dirección. Entonces, recordarán ustedes que cuando estamos haciendo la parte momento de torsión, nosotros decíamos que las fuerzas se daban en el plano, ¿verdad? Y entonces los momentos de torsión salían y entraban del plano, ¿verdad? La dirección de los momentos de torsión. Nosotros sabemos que el objeto giraba así, pero nosotros los hacíamos para adentro, para afuera, para decir positivo o negativo, ¿verdad? En contra de las manecillas o a favor de las manecillas. Bueno, aquí igual. Si nuestro desplazamiento, por ejemplo, fue algo que fue a favor de las manecillas, entonces decimos que es negativo. Si decimos que es en contra, entonces es positivo. Si la velocidad angular, o sea, el objeto se está moviendo en contra de las manecillas, entonces decimos que es positivo. Y si se está moviendo a favor, entonces es negativo. Entonces utilizamos la regla de la mano derecha o cómo gira nuestra mano, ¿verdad? Cuando voy cerrando, para saber entonces exactamente hacia qué dirección están tanto el omega como el alfa, ¿verdad? Entonces podemos llegar y decir algo por ese estilo. Y también el delta sí. Entonces eso está ahí en la diapositiva 17. Si se ve, entonces está ahí en la mano, ¿verdad? Que lo muestra. Dependiendo de cómo gira el objeto, yo llego y hago, ¿verdad? La regla a la mano derecha, pongo la mano, ¿verdad? Y veo cómo gira para saber si entonces el omega es hacia un lado o hacia otro. ¿Sí? Que vamos a tomar como positivos o negativos. Entonces podemos tener valores tanto positivos como negativos de estos objetos. ¿Okay? Siempre vamos a tener en estos ejercicios que, bueno, pues gira, ¿verdad? Y sale o entra, ¿verdad? Lo que sería la dirección. O sea, solo hay un positivo y un negativo. No es como que vamos a tener múltiples direcciones, nada por el estilo. Eso en este curso no lo vamos a ver. Es posible, pero no lo vamos a ver. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿alguna duda antes de irnos a receso?
Todo bien. Ok, entonces volvemos ahora con el ejercicio que está ahí en la 18. Volvemos a las 8.